Hola a todos, bienvenidos a este que es el entrenamiento gratuito de 3 días del Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios para precisamente saber cómo retomar la contabilidad, cómo regresar a la contabilidad y refrescar conocimientos. Yo soy Alfredo Cobos y es un gusto enorme tenerte por aquí el día de hoy. Arrancamos una aventura completamente gratuita de 3 días en los que a partir de hoy estaremos juntos trabajando temas muy pero muy importantes que te van a ayudar a, si en este momento ya decidiste regresar a la contabilidad, lo puedas hacer con éxito. Si de repente eres un joven o una joven recién egresado que apenas va a incorporarse al campo laboral, tener en cuenta qué elementos vas a considerar, o si en su caso eres un estudiante o una estudiante que actualmente está llevando la licenciatura en contaduría, vas a tener varios elementos importantes que te van a servir a poner especial atención en lo más importante para que cuando llegues al mercado laboral y busques tus primeras oportunidades o crees tus primeras oportunidades, lo hagas de manera exitosa. Este programa de entrenamiento no tiene ni un solo peso de costo, tú lo estás recibiendo porque te interesaste en formar parte de la Academia CEFIN de Contabilidad Básica, el curso que arranca el próximo lunes, y previo a eso queremos que tengas la oportunidad de conocernos mejor, de saber cómo trabajamos, cuál es el estilo de nuestras capacitaciones, así que eres absolutamente bienvenido o bienvenida, me encanta tenerte por aquí y vamos a arrancar esta aventura de 3 días. Comenzamos hoy y cada uno de estos días, hoy, mañana y pasado mañana, tendremos una clase gratuita a las 8 de la noche. Te vamos a enviar un correo electrónico para que sepas que ya está disponible la clase y entres a verla. El día de hoy vamos a arrancarnos con el primero de estos temas y vamos a analizar la contabilidad como una oportunidad laboral. ¿Qué es lo que podemos hacer con nuestra profesión? Antes de irnos de lleno con el tema, te planteo cuáles serán los temas de nuestras 3 clases a lo largo de estos días. Arrancamos hoy con la contabilidad como una oportunidad laboral. El día de mañana vamos a estar viendo el control del activo, pasivo y capital, cómo hacerlo, por qué es importante y de paso un refresh por todos esos elementos y conceptos básicos que seguramente aprendiste en tus etapas iniciales formándote dentro de la contaduría y que a lo mejor por la razón que sea, la práctica te ha llevado a quizá olvidarlos un poquito, tenerlos por ahí arrumbados. Los vamos a refrescar, los vamos a revivir y conoceremos las características y versiones actualizadas de cada uno de estos. Y finalmente cerraremos con las bases para cumplir con la contabilidad electrónica. Estos serán los 3 temas con los que estaremos trabajando a lo largo de este entrenamiento gratuito, cómo regresar a la contabilidad y refrescar conocimientos. Las clases tendrán una duración aproximada de 30 minutos, así que esto es rapidito, es ágil, es directo para que aprendas de forma práctica y concisa. Por lo tanto, te invitamos a que dediques toda tu atención a lo largo de este tiempo y que cada uno de los días, hoy, mañana y pasado, dediques a partir de las 8, 30 minutos invertidos en ti, en tu formación, en tu preparación y en los proyectos que estás desarrollando para precisamente regresar a la contabilidad. Antes de irnos directamente al tema de hoy, la contabilidad como una oportunidad laboral, quiero hablarte un poco de mí rápidamente para que me conozcas y sepas quién es este que hoy te habla. Mi nombre es Alfredo Cobos, soy maestro en impuestos, licenciado en contaduría, también soy instructor y consultor certificado por Conocer y dirijo el Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios, el CEFIN, una empresa de capacitación online en la que tan solo en 2020 atendimos a 2011 contadores y contadoras de todo México participando en nuestros 62 cursos. Este año la meta es llegar a muchos más colegas y uno de esos eres tú. Nos encanta que te hayas interesado en nuestra Academia CEFIN de Contabilidad Básica, un curso que te va a llevar de la mano en este camino de regreso a la contaduría. Está pensado, tanto el curso como este entrenamiento gratuito, está pensado para que puedan regresar aquellos colegas que por alguna razón, porque hay muchísimas, a lo mejor por hacer su familia, en el caso de algunas compañeras, pues quizá dedicarse a ser mamás durante un tiempo, otros tantos colegas y colegas femeninas también que se tuvieron que alejar de áreas contables porque las oportunidades laborales los llevaron a otros campos, porque a lo mejor pusieron su propio negocio, por la razón que sea, pero alguna situación los llevó a tener que alejarse de la contaduría y hoy se están planteando regresar a ella y no saben por dónde empezar, no saben cómo hacerle para poder recuperar el tiempo perdido, para actualizarse, para tener una ruta clara hacia dónde caminar en este nuevo proyecto de regresar a la contaduría. Nos queda clarísimo a todos que la contaduría, los impuestos son materia viva, cambian de forma permanente. Lo que hace un año era vigente para ha cambiado y sin lugar a dudas eso implica un ritmo acelerado en el cual necesitamos siempre estar en
en constante actualización. A lo largo de este plan de entrenamiento de 3 días completamente gratuito, vamos a actualizarnos en torno a la contabilidad básica y por supuesto esperando que te inscribas a nuestra Academia CEFIN de Contabilidad Básica que arranca el próximo lunes. En mi experiencia he tenido el enorme gusto de poder dedicarme a la docencia en sectores académicos formales como son universidades y preparatorias enfocadas al campo de la contaduría, y de unos años para acá, a partir de que me certifico como instructor en 2017, me he dedicado a la capacitación a través de diferentes plataformas, inicialmente presencial, y a partir de 2018 lanzamos el Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios, la versión online que hoy te tiene aquí, www.cefincapacitacion.com. Esa es la página web de nuestra empresa, y desde entonces para acá hemos migrado nuestro trabajo a hacerlo 100% en línea, lo cual nos ha resultado enormemente satisfactorio porque nos dio la oportunidad de conocer a una gran cantidad de colegas. Déjame decirte una cosa, nosotros no teníamos previsto hacer un curso de estas características como la Academia CEFIN de Contabilidad Básica. Creíamos que de repente era un tema que a lo mejor no iba a resultar de impacto en la mayoría de nuestros colegas. Nos enfocábamos 100% en los temas fiscales, régimen de incorporación fiscal, ISR personas físicas con actividades empresariales y profesionales, ISR personas morales, sueldos y salarios, todos los temas de materia fiscal. Sin embargo, nuestros propios participantes, a partir de sus necesidades, nos fueron llevando a, en algún punto, tomar un curso que les permitiera recuperar el tiempo perdido, repasar todo lo básico de nuestra profesión y aprender a utilizar software contables con esquemas absolutamente apegados a la realidad, desde descargar la factura y poder hacer los registros. Y así es como nace la primera edición de la Academia CEFIN de Contabilidad Básica. Sucedió en 2020 y ahí tuvimos 77 participantes desde entonces, y para esta fecha se han formado con nosotros más de 200 personas que han retomado la contabilidad, que han aprendido a utilizar un software, que han entendido cuál es el procedimiento para poder descargar las facturas, poderlas convertir, poderlas integrar a un software contable y con ello entregar resultados a sus clientes como un primer paso para retomar la contabilidad, pero que no lo haga solito, que no lo haga solita, que lo hagamos juntos de la mano, y precisamente con este entrenamiento es lo que queremos comenzar a hacer. Para ello tenemos que ir al origen. Siempre seguramente, y a ti te ha pasado, te preguntan, oye, ¿qué es la contabilidad? ¿Por qué eres contador? ¿Qué te llevó a estudiar contaduría? ¿Por qué eres contadora? ¿Por qué eres contador? ¿Qué hizo que tomaras esta decisión? Y ya empezamos a explicar qué es el registro de las operaciones que a lo mejor lleva a cabo la empresa, y con eso podemos tomar decisiones. Sin embargo, debes saber que las normas de información financiera, a partir de su periodo de convergencia que arrancó en 2006 y se concretó en 2012 y posteriormente ha seguido evolucionando, definen de manera oficial a la contaduría como la técnica que se utiliza para registrar operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Se oye bien bonito, ¿verdad? Se oye bien rimbombante, bien espectacular el concepto de contabilidad. Sin embargo, ¿qué es lo que dice? Vamos a entenderlo a fondo, porque a partir de conocer frase por frase cuál es la implicación de esta definición que marca la norma de información financiera A1, la NIF A1, a partir de tener todo eso claro, entonces también nosotros podemos definir una ruta para llegar a ese objetivo, a ejercer contabilidad con éxito apegado a normativa. Vamos a ver realmente de fondo qué es la contabilidad del día de hoy, la contabilidad del siglo XXI, no la que aprendiste en los 80s, en los 90s, en los 2000s, en los 2010, ninguna de esas. La contabilidad de la modernidad, la contabilidad de la época que vivimos, la contabilidad a través de plataformas digitales, la contabilidad que vive la empresa micro, pequeña y mediana del día de hoy. Vamos a verlo. El primer término que es importante puntualizar y que además está establecido en la NIF A1 es la definición oficial de contabilidad según el Consejo Mexicano para la Emisión de Normas de Información Financiera, el CINIF. Antes de irnos al análisis concretamente del concepto, hay que señalar que siempre que nos preguntan a los profesionales de la contaduría y los impuestos acerca de qué es la contabilidad, las respuestas pueden ser tan diversas como el criterio del colega que está respondiendo esa pregunta. Seguramente en nuestras etapas estudiantiles, cuando estuvimos desarrollando nuestra formación contable en las universidades del país, el tema de definir la contabilidad se convirtió en un asunto primordial en los primeros semestres, y muy probablemente lo viste esa vez y jamás regresaste al tema. Jamás profundizaron quizá los maestros acerca de qué representa entonces la contabilidad en el marco económico de un país como es México, qué efectos e importancia tiene una profesión que se encarga de generar información financiera y cuáles tendrían que ser los criterios generalizados base que tendríamos que utilizar todos para que nuestro ejercicio profesional resultara mucho más competente. Todo radica de entender qué hacemos y para qué lo hacemos. Reitero que este tipo de temas se ven muchísimo en el primer
primer semestre, incluso en las primeras semanas de formación académica como profesionales de la contaduría, y poco se regresa a este punto. De ahí que la enorme cantidad de colegas, a la hora de que les preguntamos cuál pudiera ser el concepto de contabilidad, pues nos puedan dar una respuesta diferente, que sin embargo, en todos los casos, la única respuesta posible tendría que ser esta que vamos a analizar ahora, que es el concepto establecido en la NIF A1, que es la norma oficial en materia de información financiera reconocida y avalada en nuestro país a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que señala que la contabilidad es la técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Ese es el concepto oficial de contabilidad, pero ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo tenemos que interpretar? ¿Qué tendríamos que entender por este concepto? Vamos a hacer un ejercicio que suelo realizar siempre con mis alumnos de primer semestre de contabilidad cuando me toca dar este tipo de materias, incluso cuando me ha tocado darlas a nivel medio superior con técnicos en contabilidad. Siempre hacemos este ejercicio que, por cierto, les adelanto, en el caso de mis alumnos se lo tienen que aprender de memoria, para que yo les ponga el presente en la lista de asistencia me lo tienen que recitar, explicar con sus propias palabras y además ponerme un ejemplo de aplicación práctica. Pero vamos, que esos son ya extremos. En el caso que nos ocupa en este momento acerca del análisis que tenemos que hacer, sí, muy bien, me aprendo el concepto, pero ¿qué rayos quiere decir? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo entiendo? Nada que no entendamos se puede aprender realmente. Sucede muchísimo con el himno nacional, la gente se lo sabe cantadito, pero a la hora de que te pones a interpretar qué quiere decir cada una de las frases, no todos los mexicanos te lo pueden explicar. Con la contabilidad pasa lo mismo. Podrá haber colegas que se saben el concepto de memoria, pero a la hora de decir, ok, se oye bien, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué representa? Las cosas cambian. Vamos a analizarlo palabra por palabra. Primero nos dice que la contabilidad es una técnica. Mito resuelto. Seguramente cuando ustedes iniciaron su proceso de formación profesional en materia contable, les hicieron la clásica pregunta de los maestros de primer semestre. ¿La contabilidad es una ciencia, una técnica o un arte? No me van a dejar mentir, les hicieron esa pregunta y todos pasamos por ahí. Ni ciencia ni arte. No es una ciencia porque no parte de un proceso científico, no usa el método científico para obtener resultados, no puede ser una ciencia. Tampoco es un arte, ¿por qué? Porque no expresa una emoción, ni tiene un valor estético. Así que descartado ciencia y arte, eso nos queda clarísimo. Por si quedaba alguna duda, las normas de información financiera en el concepto oficial de contabilidad despejan cualquier polémica al respecto y nos queda clarísimo que se trata de una técnica. ¿Pero qué es una técnica? Una técnica es un conjunto de pasos que al realizarlos obtienes un resultado final esperado. Eso es una técnica y si lo observamos, eso es la contabilidad. El proceso contable es un conjunto de pasos que tienen que seguirse, que incluye la identificación, valuación y demás procesos de las operaciones que realiza una empresa cuyo resultado final esperado es la emisión de información financiera. Entonces, por supuesto, la contabilidad es una técnica. ¿Por qué es una técnica? Porque es un conjunto de pasos cuya ejecución de manera ordenada nos permite obtener un resultado final esperado. Perfecto, primera palabra que ya hemos analizado. Luego el concepto nos dice que esta técnica se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad. Decíamos que es técnica porque es un conjunto de pasos. Y ese conjunto de pasos lo que nos permiten hacer es registrar. ¿Qué es esto de registrar? Bueno, dejar una evidencia de algo que sucedió. En este caso, ese algo que sucedió, ¿qué fueron? Fueron operaciones que afectaron económicamente a una entidad. Cuando hablamos de operaciones, hablamos de cosas que suceden. Posteriormente, el mismo concepto nos detalla cuáles son las operaciones que afectan económicamente a una entidad. Y cuando hablamos de una afectación, creemos que necesariamente va a tener un efecto negativo, y eso también es una deformación del lenguaje. Cuando hablamos de una afectación, hablamos de que algo tenía una forma o una consistencia, sucede un evento y se transforma. Ahí la afectó. Esa afectación puede ser positiva, negativa, pero genera un cambio. Eso sucede con las operaciones. No quiere decir que únicamente se reflejan las operaciones que afectan negativamente a una empresa, sino que todas aquellas que generan un cambio en las condiciones de la entidad. Que, refiriéndonos al término de entidad, ¿qué debemos entender por entidad? Bueno, la entidad es un conjunto de recursos que pueden ser técnicos, materiales, humanos y financieros, cuya administración organizada también permite obtener
tener un objetivo final. Si hablamos de entidades con fines lucrativos, el objetivo final será generar riqueza, obtener ganancias, obtener utilidades. Pero la contabilidad no únicamente se aplica a este tipo de entidades que podríamos identificar claramente como empresas, sino que también existe contabilidad en ámbitos como las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto que dentro de las estructuras gubernamentales y una gran cantidad de instituciones que no necesariamente persiguen fines lucrativos, pero que sí constituyen una combinación de recursos para lograr un fin. De ahí entonces que cuando hablamos de entidades nos referimos a empresas, sí, pero también a organismos que no son empresas y que también requieren de registros contables. Así entonces, recapitulando, decíamos que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro, es decir, para dejar evidencia, para que quede una huella de las operaciones que suceden, los hechos que se dan y que afectan económicamente a una entidad, que puede ser una empresa, un organismo gubernamental o una organización sin fines de lucro, pero que en todos los casos se trata de entidades que combinan recursos para lograr un fin. Así entonces, la contabilidad nos permite dejar una evidencia de todo eso, de todas las operaciones que suceden y que afectan económicamente a la entidad, pero no se deja la evidencia nada más porque sí. El concepto sigue diciendo que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Y aquí es donde entra la parte profesional de la técnica. Cuando hablamos de que algo produce, es que se genera a partir de la contabilidad. La información financiera no nace de manera espontánea, sino que a partir de todo el proceso que ejecuta el contador o la contadora, se obtiene como resultado información financiera. Ahora veremos más adelante qué es la información financiera. Por ahora centrémonos en la manera a través de la cual se tiene que obtener, de forma sistemática y estructurada. Para entender esto, debemos definir qué es un sistema. Un sistema, desde la perspectiva administrativa, es un conjunto de elementos que tienen entrada de insumos, información que entra, que se somete a un procedimiento que en materia de contabilidad sería el proceso contable y que como resultado se obtiene un producto final, que en contabilidad ese producto final es la información financiera. Esto quiere decir que para poder llegar a obtener información financiera a partir de la contabilidad, se requiere antes haber ejecutado una serie de pasos que nos permitan convertir la materia prima, que son las operaciones de la empresa, lo que sucede todos los días en la empresa, una vez procesado, convertirlo en un producto final, que son los estados financieros que plasman la información financiera de la empresa, la cual, por cierto, debe estar estructurada, porque nos dice sistemática y estructuradamente. ¿Y dónde encontramos la estructura para la información financiera? Justo en las normas de información financiera que establecen los criterios que tenemos que seguir en esa etapa de procesamiento de la información. ¿Cómo convertimos lo que sucede hoy en la empresa en información financiera a través del procesamiento? ¿Y qué técnicas, qué métodos, qué procedimientos tenemos que utilizar para procesar esa información? Se establecen en las normas de información financiera, que convierten de hechos o situaciones a asientos contables. Y posteriormente esos asientos contables, una vez resumidos, se convierten en información financiera plasmada en estados financieros. Así entonces, recapitulemos ahora sí el concepto de contabilidad. Es la técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Pero ahora sí, ya que desmenuzamos todo el concepto frase por frase, palabra por palabra y entendimos qué es lo que quiere decir, por supuesto que el concepto cobra sentido. Sin embargo, no termina ahí. Remata diciendo, punto y seguido, las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que por tanto son susceptibles de registro y reconocimiento contable, que eso ya no lo dice, se lo agrego yo como una interpretación, pero que vamos, es la intención de la norma, incluyen transacciones, transformaciones internas y otros eventos. ¿Qué son las transacciones? Aquellas operaciones que suceden entre la entidad y un tercero. Esto es, entre nuestra empresa con sus clientes, entre nuestra empresa con sus proveedores. Las otras operaciones que afectan económicamente a una entidad son las transformaciones internas. ¿Y cuáles pudieran ser esas? Bueno, si de repente saco un cheque y lo cobro en efectivo para hacer el pago de los gastos menores de la empresa, estoy sacando el dinero de bancos y lo paso a caja. Ahí todo sucedió dentro de la empresa y es una transformación interna. Pasó de estar el dinero guardado en el banco a tenerlo ahora disponible para poder pagar en billetes y monedas. No se involucró ningún tercero, únicamente somos nosotros dentro de la empresa. Eso es una transformación interna. Y por otro lado tenemos los otros eventos. ¿Qué son los otros eventos? Son aquellas situaciones que se dan en el ambiente en el cual la empresa se desenvuelve y que incluso sin que la empresa pueda intervenir, que no tenga absolutamente nada que hacer para evitar ese impacto,
la afectación económica positiva o negativa se da y de alguna manera se tiene que reconocer contablemente. Por ejemplo, si tenemos una catástrofe como pudiera ser un terremoto y hace que la bodega de la empresa se derrumbe o tenga afectaciones, pues ahí no intervino nadie. No es una transformación interna que la empresa haya decidido y tampoco implica que tengamos un tipo de intercambio con un tercero cliente o proveedor, sino que hubo un evento de la naturaleza sobre el cual nosotros no tenemos ningún control y que generó un impacto económico para nuestra entidad. Esos tres tipos de situaciones se deben reconocer en contabilidad. ¿Por qué? Porque afectan económicamente a una entidad. ¿Y cuáles son? Transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Eso, señores, es la contabilidad. Eso es lo que tenemos que entender como concepto de contabilidad y a partir de esa premisa, a partir de toda esta información que hoy dominamos, que hoy conocemos y que ya es nuestra porque la hemos entendido, tendríamos que guiar cada una de las acciones que ejecutamos en el día a día al procesar cada una de las facturas, al procesar cada una de las operaciones. Este concepto tiene que estar presente de manera transversal en todo lo que hacemos. De ahí la enorme necesidad de entenderlo y por eso nos hemos dedicado unos cuantos minutos a analizarlo a fondo para que entonces sí, entendiendo todo eso, nosotros como profesionales vayamos tomando decisiones encaminadas a cumplir con el objetivo de la contabilidad, que finalmente es producir de manera sistemática y estructurada información financiera. Ahí radica la importancia. Lo que es un hecho es que cuando nosotros ingresamos a la universidad, en el primer semestre de contabilidad, las primeras 2 o 3 semanas que hacemos este análisis, poco entendemos de lo que realmente quiere decir. Poco, muy poco realmente. ¿Por qué? Porque no tenemos la experiencia, la formación, el fogueo en el mercado laboral. Y desafortunadamente los programas académicos universitarios no regresan a este punto antes de que el universitario salga de la escuela al mundo laboral. Nunca se regresa aquí y es un grave error. Ustedes están regresando aquí. Ustedes lo están haciendo a través de este curso y eso nos da una muy positiva base para trabajar lo que vamos a estar viendo a lo largo de las próximas secciones. Pero hay que volver al origen. Siempre es indispensable volver al origen para entender la importancia de lo que nosotros hacemos. Y todo parte de aquí, de entender qué es la contabilidad. Hoy ya lo sabes. Vaya que la contabilidad es mucho más que hacer registritos y pagar facturas y llevar a cabo los asientos de estas operaciones. Es mucho más que eso, es mucho más completo y tú vas a desarrollar absolutamente todas las competencias necesarias a través de la Academia Cefin de Contabilidad Básica para ejercer esa contabilidad y ejercerla bien con las modalidades y necesidades que tienen las empresas el día de hoy. Ahora bien, eso es la contabilidad y siendo contadores, dominando esa información, pudiéndola aplicar de manera específica, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las oportunidades que nos plantea el mercado laboral? Y te lo pongo de esta forma. Si tú dominas esta contabilidad y la puedes aplicar de manera específica, puntual, con herramientas claras y claves para ejercerla hoy, vas a poder también abrirte un gran canal de oportunidades que a continuación te presento. El trabajo del contador por fortuna es diverso. Nuestra profesión tiene una formación integral que nos permite desempeñarnos de manera exitosa en distintas áreas de negocio, en distintas actividades dentro de las empresas, de los organismos gubernamentales y de prácticamente cualquier organización. Tenemos una profesión que sin lugar a dudas es noble, es una profesión que nos da la posibilidad de encontrar oportunidades prácticamente en todos lados. Cierto es que esa nobleza de nuestra profesión también se ve en cierta medida matizada por el hecho que, si bien es cierto que hay muchas oportunidades, no todas necesariamente son las mejor pagadas. Además que el mercado laboral tiene una enorme oferta de colegas que todos los años salen de las universidades listos para empezar a trabajar. Pese a todo ello, las posibilidades de ejercicio profesional que podemos desarrollar son muchas. Un profesional de la contaduría de los impuestos, como cualquiera de nosotros, puede ser un contador de empresa, es decir, tener un empleo dentro de alguna MIPYME, una empresa más grande, un corporativo, una transnacional, puede ser contador de empresa dentro de esta en distintas áreas. En contabilidad, en fiscal, en nómina, en contraloría, en finanzas, en costos, en recursos humanos y otras tantas áreas. Lo mismo podemos ejercer en el campo gubernamental, que es un sector súper especializado de la contaduría, que en el caso de México además tiene reglas y leyes específicas para su ejercicio, pero que ahí está como una alternativa de muchos colegas que ejercen en ese contexto. Lo mismo podemos trabajar en el campo de la auditoría, llevar a cabo actividades de revisión para efectos de validar la razonabilidad de la información financiera emitida por las empresas.
En ese contexto encontramos las actividades dentro del sector financiero, ya sea como parte de una empresa especializada en este sector, trabajando en los bancos, en análisis financiero, en proyecciones financieras o en diseño de proyectos en este sentido también. Para el caso de los costos, hablamos de aquellos contadores que ejercen su profesión a través de empresas industriales que se dedican a la fabricación, y estos colegas se encargan de controlar y asignar los costos de los distintos productos en los procesos de fabricación que la empresa emplee. Hay un mayor auge de esta rama de la profesión, sobre todo en las ciudades industriales. En las ciudades que tienen una menor capacidad industrial, al haber menos fábricas, al haber menos procesos productivos de esta naturaleza, lógicamente también hay menos oportunidades en este sentido, pero hay muchos estados del país donde los profesionales de la contaduría especializados en costos son sumamente demandados. Otro sector fundamental, importantísimo, en el cual podemos llevar a cabo nuestras actividades profesionales es la docencia, transmitiendo los conocimientos y experiencias que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida y nuestro ejercicio profesional a nuevas generaciones en distintos campos. Docencia en materia fiscal, que es por ejemplo lo que yo hago, no únicamente en el sector académico formal, lo hice durante mucho tiempo, ya no, ahora lo hago a través de ese fin, en el campo de lo privado, pero ambas alternativas son posibles: ejercer la docencia en instituciones académicas, ejercer la docencia a través de la capacitación. Otra alternativa siempre será el emprendimiento, poner nuestros propios negocios, con todas las habilidades de administración, por supuesto fiscales y de control de los recursos. Podemos implementar negocios efectivos, rentables y eficientes. Todas esas habilidades que desarrollamos en nuestra formación académica sirven, suman, aportan a la toma de decisiones inteligente en los distintos negocios que decidamos emprender. Otra alternativa en la que podemos desarrollar nuestra profesión es la consultoría, que consiste en procesos de acompañamiento y consejería, es decir, atender consultas específicas en función de necesidades concretas por parte de los clientes, y a partir de nuestra experiencia, conocimientos, habilidades, desarrollar soluciones a esos problemas, no necesariamente ejecutarlas, sino hacer las recomendaciones y validar que se lleven a la práctica, no necesariamente hacerlas. El consultor revisa, valida, recomienda para mejorar. Quien se encarga de ejecutar es la empresa, que puede estar ya sea el departamento de contabilidad, otro colega, y posteriormente el trabajo del consultor también implica verificar la debida aplicación de dichas recomendaciones. Y llegamos al ejercicio independiente, que es el punto al que quería yo llevarte en este momento, porque gran parte de todo lo que acabamos de platicar, de todo lo que hemos analizado, se puede ejercer mediante la figura de empleado subordinado contratado en alguna empresa que se dedique a este tipo de funciones, o en su defecto podemos decidir nosotros crear esa empresa, una empresa especializada en servicios contables y fiscales, que conforme vayamos avanzando en el plan de entrenamiento vas a darte cuenta que va mucho más allá de solo presentar declaraciones y llevar contabilidades. Hacia allá vamos a caminar, y en ese contexto vamos a combinar varias de las herramientas que las distintas áreas de las que acabamos de platicar nos aportan para crear soluciones integrales. Por supuesto, todo va a depender de cuánto seamos capaces de hacer. Esa capacidad para hacer las cosas la tenemos todos por igual. Si a lo mejor no la hemos desarrollado es porque nos falta entrenamiento, pero todos somos exactamente igual de capaces. Nacimos con la misma capacidad unos y otros para ejecutar cualquier cosa que nos propongamos. Lógicamente, para poderla ejecutar de manera adecuada necesitamos entrenamiento. Si en este momento estás dudando de yo voy a poder, seré capaz, iré a aprender, la respuesta es sí, sí, sí y sí. Va a depender de ti. La capacidad la tenemos todos por igual, y me refiero a capacidad intelectual. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta entrenamiento. Puede faltar el entrenamiento y eso es normal. Nadie nació sabiendo y estás aquí para entrenarte. Pero si estás dudando en este momento si vas a ser o no capaz, la respuesta es que no dudes. Por supuesto que podrás ser capaz de hacerlo. Va a depender del tiempo, trabajo, esfuerzo y compromiso que inviertas en ello, pero las herramientas ahí las tienes. Finalmente, podríamos preguntarnos ¿qué es más rentable de todas las opciones que estamos viendo en pantalla? Cualquiera. Va a depender de cómo la lleves a la práctica. Desde mi experiencia, siempre va a ser más rentable ejercer por tu cuenta que hacerlo a través de una empresa o de un puesto laboral en una dependencia de gobierno. Ahí estás limitado a las condiciones y capacidades de la empresa, al salario que te ofrecen. En cambio, por la vía independiente, el límite lo pones tú. Lo pones tú, las decisiones que tomes y cómo llegues al mercado. En todo eso vamos a trabajar. Ahí radica la importancia de conocer a fondo nuestra materia, de poderla aplicar de manera práctica y llevar todo ese conocimiento que está ahí, porque mucho de eso tú ya lo sabes hacer. Simplemente lo vamos a refrescar, lo vamos a actualizar, lo vamos a traer al siglo XXI para que lo puedas hacer con absoluta confianza. La Academia de Fin de Contabilidad Básica precisamente te va a dar esa confianza que estás buscando.
Y en este programa de entrenamiento gratuito lo que quiero es que salgas del cascarón, que te decidas por fin a retomar las riendas de tu ejercicio profesional. No importa si llevas 5, 10, 15, 20 años sin ejercer o si únicamente han pasado unos cuantos meses y ya eso te hizo perder confianza. La vamos a recuperar juntos a lo largo de todo este próximo mes, trabajando de la mano en el marco de esta Academia Cefin de Contabilidad Básica. Y tú te estarás preguntando qué beneficios voy a obtener de poder aplicar y conocer todos estos elementos. Vamos, te los voy a explicar enseguida. El primer beneficio de actualizarte en materia contable es identificar el concepto y características de la contabilidad, así como sus implicaciones en la actualidad de los negocios. Además, habrás de definir los elementos que integran la estructura financiera de la empresa. Conocerás las características generales de las cuentas contables, así como las características particulares de las cuentas de activo, pasivo y resultados, lo mismo que en el caso del capital para el registro de operaciones habituales de las micro, pequeñas y medianas empresas. Serás capaz de elaborar asientos de diario a partir de operaciones y comprobantes, como facturas, recibos, estados de cuenta y otros documentos. Vas a aprender a utilizar el sistema contable ASPELCOI para el registro de operaciones. Serás capaz de estructurar la balanza de comprobación de una pyme a partir de los registros contables. Determinarás los asientos de ajuste para el cierre del ejercicio a través de la hoja de trabajo y finalmente podrás integrar el balance general y el estado de resultados básicos de cualquier micro, pequeña y mediana empresa. Por si todo eso fuera poco, además en la Academia Cefin de Contabilidad Básica de enseñarte todo eso que acabamos de enlistar, te voy a enseñar a utilizar el programa contable ASPELCOI, para el cual no necesitas hacer ninguna inversión adicional. Tú únicamente te inscribes a la academia y yo te guío para que puedas utilizar la versión gratuita que ofrece el proveedor, que ofrece Aspel, y la descargues a modo de prueba durante un mes completamente gratis para que conozcas el programa. Y tú estarás diciendo, híjole, y si yo no uso ese programa, no importa. Todo lo que vas a aprender en la Academia Cefin de Contabilidad Básica lo vas a poder aplicar en cualquier otro programa, solo que aquí te vamos a enseñar este. Si tú ya sabes utilizar uno, aprenderás a usar uno más. Y te cuento un secreto bien importante: si tú sabes usar un programa, lo sabes usar todos, porque todos son iguales. Así que yo te voy a invitar a que precisamente tomes la decisión. Este programa de entrenamiento gratuito apenas arranca el día de hoy. Mañana tenemos una nueva cita a las 8 de la noche en la que juntos vamos a trabajar las características de activo, pasivo y capital, las características de esos rubros de la estructura financiera de la empresa del siglo XXI. ¿Cuáles son las condiciones que establecen las normas de información financiera al respecto? Mañana las platicamos para que todo eso lo puedas llevar a la práctica. Yo te vuelvo a ver por aquí el día de mañana a las 8. Recuerda que el cupo a la Academia Cefin de Contabilidad Básica es limitado. Si aún no te has inscrito, corre a hacerlo ahora. Debajo del video te voy a dejar el link para que te inscribas. Y además, si ya te registraste a este entrenamiento gratuito, basta con que esperes al día de mañana de las 8 de la noche y recibirás por correo electrónico uno como el que recibiste el día de hoy para que puedas entrar a la clase. Si por el contrario tú aún no te inscribes al programa de entrenamiento gratuito, para que puedas ver la clase número 2 también sin ningún costo el día de mañana a las 8, te invito a que debajo del video vayas a la descripción y registres tus datos en el formulario para que el día de mañana recibas por correo esa misma clase, ya que aunque esta clase inicial también te la enviamos por WhatsApp, la clase número 2 y la clase número 3 no las enviaremos por WhatsApp. Regístrate y anímate para que el día de mañana trabajemos características de activo, pasivo, capital, pero características del siglo XXI, y pasado mañana bases para cumplir en materia de contabilidad por medios electrónicos. Los cupos de la Academia Cefin de Contabilidad Básica ya se están comenzando a agotar, así que corre a inscribirte. Es bien importante que sepas que estaremos procesando inscripciones todos estos días, todo el fin de semana hasta el próximo domingo, justo un día antes de arrancar la academia, que empieza este lunes y tiene un costo de 1,620 pesos, así que corre a inscribirte. Debajo te dejo ya también el link y te veo mañana sin costo en la clase número 2 de este programa de entrenamiento para regresar a la contabilidad y refrescar conocimientos. Hasta entonces, soy Alfredo Cobos y ha sido un gustazo compartir contigo el día de hoy. Te veo mañana a las 8.